Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos vivido una semana en la que hemos visto ese giro en los mercados que comentábamos la semana pasada, que para nada habría que descartar después de ese dato de la inflación en Estados Unidos, y así ha acabado siendo. Ha sido una semana muy interesante, pero ahora hemos visto ya como a final de la semana los índices han empezado a notar un poquito de debilidad, y va a ser en lo que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, en la parte de los índices, a ver hasta qué punto podría llegar una pequeña corrección ahora mismo, una pequeña corrección sana para seguir manteniéndonos al alza o quizás poner en riesgo el actual impulso alcista. Así que va a ser un vídeo muy interesante. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, veremos ese resultado de la acción sorpresa y también veremos esa lista top internacional. Esta semana veremos 5 acciones de esa lista que se encuentran en una situación bastante interesante. También, antes de comenzar con los gráficos, veremos un comentario que, como siempre, hago todas las semanas antes de empezar con el análisis de los índices. Así que, lo dicho, sin más dilación, vamos al lío. Bien, pues antes de comenzar con el análisis de los índices y meternos ya con los gráficos, vamos a repasar o a recordar esa hoja de ruta que comentábamos la semana pasada. En el vídeo de la resumen semanal del pasado domingo veníamos de una semana de caídas bastante importantes en los mercados, sobre todo en Europa, que volvían quizás a despertar esos miedos a empezar a ver una corrección mucho más importante. Pero comentábamos que ojo, porque para empezar esa caída había venido acompañada con muy poquito volumen, y además teníamos el dato de la inflación esta semana. Si era mejor de lo esperado, es decir, por debajo de la previsión, eso podría impulsar de nuevo a los mercados para ver un nuevo impulso al alza. Y es lo que ha acabado pasando. Veíamos como a principios de la semana comenzaba el rebote, y con ese dato de la inflación que fue un poquitín por debajo de lo esperado, los mercados se volvieron a calentar un poquito, pero ya a final de la semana hemos empezado a ver una corrección, o quizás a verse deteriorada con un poquito menos de fuerza a esa subida que veníamos viendo durante principios de la semana. Por lo tanto, ahora la hoja de ruta que debemos seguir es seguir poniendo ese objetivo en la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, que tendrá lugar el día 23 de julio. ¿Por qué? Porque el mercado es lo que está operando ahora mismo. Si tenemos en cuenta que el mercado se ha movido con ese dato de la inflación, es porque si ha sido más bajo de lo esperado, quizás queda alguna esperanza de que no veamos una nueva subida de los tipos de interés, que podría ser bastante negativo para la economía. Lo comentábamos la semana pasada. Creemos, o en mi opinión, que quizás ya han subido lo suficiente los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, y todo lo que puedan subir a partir de ahora puede ser para deteriorarse mucho más o para pasarse de frenada, y al final lo acabaremos pagando principalmente en la economía, ya no tanto en los mercados, que también, pero lo más importante va a ser en nuestra economía real, porque si nos acaba subiendo Estados Unidos, Europa va a ir detrás, como hemos venido viendo durante todos estos meses de subidas tan importantes de los tipos de interés. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos pensar? Pues como comentábamos ya a mediados de la semana, estamos viendo quizás un poquito de sobrecompra porque la subida había sido bastante importante también. Por lo tanto, si queremos mantener el impulso hasta el día 23 de julio, quizás esa semana, es decir, nos quedaría solo una semana entre medias, deberíamos ver una pequeña corrección. Una pequeña corrección que ya podríamos estar viendo cómo comenzó a finales de esta semana y quizás podría alargarse hasta mediados de la semana que viene. Eso, si es una caída que es tranquilita, que no tiene demasiado volumen, podría ser echar un paso para atrás para coger carrilla y seguir con el impulso en el mercado hasta esa decisión de los tipos de interés el día 23 de julio. Además, ahora esta próxima semana va a ser muy importante porque tenemos resultados de empresas muy importantes en Estados Unidos, también en España, por ejemplo, hay bancos que empezarán a presentar resultados, y eso también puede ser un último impulso. Y es lo que, en mi opinión, es lo que creo. Quizás ahora veremos una corrección técnica porque es más que necesario, de a lo mejor en una sesión o dos sesiones corregir un poquito más de lo que veíamos la sesión del viernes, y a partir de ahí, con esa presentación de resultados de los bancos, creo que podríamos ver ese último impulso al alza en el IBEX 35. Ya sabéis, lo que hagan los bancos es lo que va a acabar haciendo el IBEX 35. Por lo tanto, si esos resultados son positivos, como así se espera, porque la teoría en el más corto plazo es que si los tipos de interés se mantienen altos, los bancos van a tener una mayor rentabilidad, mayor margen de beneficios, sobre todo esos préstamos que han dado a tipo variable, que ahora han incrementado esos tipos, entonces ganarían más dinero. Esto puede impulsar los bancos y esto puede impulsar al IBEX 35. Por lo tanto, podríamos continuar al alza quizás la semana siguiente, después de ver una pequeña corrección hasta la semana del 23 de julio, cuando sea esa decisión de los tipos de interés. Ahí la verdad que
tendremos que ver la sensación que tenemos en los mercados. Ahora mismo os diría que en mi opinión creo que a partir de ahí es cuando veremos una corrección más importante, pero no hay que descartar que a lo mejor ya los días anteriores empecemos a ver una pequeña corrección. Por lo tanto, puede ser que a principios de esta semana veamos esa pequeña corrección, la segunda parte de la semana veamos un nuevo impulso importante apoyado en esos resultados de los bancos y la siguiente semana, la del 23 de julio, es cuando ya el mercado puede empezar a tambalearse, o por lo menos esa es mi opinión ahora mismo. Quizás esta próxima semana cambia algo en el mercado y nos hace cambiar esa hoja de ruta, pero de momento vemos como la hoja de ruta que planteamos la semana pasada el mercado está siguiendo al pie de la letra, así que vamos a confiar de momento hasta que no tengamos algo que haga cambiar esa expectativa en esa hoja de ruta. Así que nada, esto era lo que quería comentar con vosotros, repasar esa hoja de ruta y ver hasta dónde podríamos irnos esta semana y la semana siguiente. Y ahora ya vamos con el análisis técnico de los índices. Bien, pues vamos con el análisis de los índices. Hay que recordar dos cosas que fue lo que marcó quizás el análisis técnico de la semana pasada, y esas divergencias que veíamos en los gráficos semanales las volveremos a repasar a ver qué perspectivas tienen y si han cogido un color un poquito más feo o un color un poquito mejor. Y lo siguiente que también tuvimos en cuenta bastante la semana que viene, sobre todo para pensar en ese rebote o en ese impulso que comenzó esta semana, era ese bajito volumen que habíamos visto en la anterior caída. Por lo tanto, eso lo debemos tener en cuenta también ahora. Vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35. Fijaros cómo esta semana, desde el lunes, ya hemos visto un rebote muy importante. Fijaros cómo desde esa zona de los 9.200 puntos ha rebotado muy bien. El miedo estaba principalmente en el que ese rebote no superase la media móvil de 70 sesiones, porque es una media móvil que actúa muy bien como soporte en la tendencia alcista. Vemos cómo la ha perdido, pero luego la ha recuperado muy bien y eso ha hecho que luego se impulsase con bastante fuerza. Y ya tuvimos la confirmación en la sesión del martes cuando la superó, y eso nos anticipaba que podríamos ver un impulso más importante. Y fijaros, nos fuimos hasta la zona de los 9.525 puntos. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona que teníamos pendiente de cerrar un gap en la sesión del 5 de julio, entre el 5 y el 6 de julio. Vimos cómo se fue hasta esa zona, es la zona de resistencia también, los 9.500 puntos, y a partir de ahí es cuando hemos visto que ha empezado a notar un poquito la debilidad. ¿Por qué notamos la debilidad? Pues porque aquí ya veíamos esta sesión con una vela claramente de indecisión, nos acercamos a una zona clara de resistencia, el volumen es más bajito que la sesión anterior y nos indica que podemos ver una corrección como la que vimos en la sesión del viernes. Hasta aquí ha llegado la corrección, pues bueno, no habría que descartar ver un poquito más de caída. Estamos viendo últimamente cómo la volatilidad es muy alta, por lo tanto me extrañaría que si vamos a ver una corrección sea bajita, por lo tanto no habría que descartar que quizás esa corrección nos mande de nuevo hasta la zona por encima de los 9.300 puntos, hasta los 9.320, 9.340 aproximadamente, esta zona aquí entre medias de estas dos velas, y a partir de ahí, si se mantiene sobre esa zona, veamos ese impulso al alza, que esta parte sería lo que podríamos ver a principios de esta semana, y este último impulso es el que veríamos hasta esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Además, en esa zona, fijaros cómo podría encontrarse también con la media móvil de 70 sesiones. ¿Podría darse la vuelta y seguir al alza ahora mismo? Pues sí, evidentemente lo podría hacer. Irse hasta la zona de los 9.600 puntos aproximadamente, cerrar el gap que tienen por aquí, pero acabaría llegando nuevamente una corrección probablemente, y creo que es mejor ir viendo esos dientes de sierra que ver un impulso directo en la cotización, porque luego ya vemos cómo lo acaba perdiendo con muchísima fuerza, como el que vimos aquí. Fijaros que aquí vimos un impulso muy fuerte, prácticamente desde la zona desde la que comenzó el impulso actual, y luego la caída pues fue del mismo calibre. Por lo tanto, ahora que queremos una subida que sea consistente, por lo tanto sería bueno formar un diente de sierra y ver ese último impulso al alza para llegar a ese objetivo que tenemos en el gráfico semanal. Fijaros en el gap que tiene abierto alrededor de los 9.900 puntos. Fijaros como las últimas velas semanales estamos viendo muchísima volatilidad en su cotización. Fijaros como la amplitud es grandísima. ¿Eso que nos indica? Que quizás estamos cerca de un movimiento brusco o de esa ruptura del movimiento lateral que podríamos estar viendo quizás desde el mes de abril. Fijaros, sin una tendencia clara en el medio y largo plazo, y esto estaría marcando quizás el final de ese lateral para marcar una tendencia claramente al alza o una tendencia claramente a la baja. Ahora mismo, ¿qué esperamos? Pues como decimos, si vemos una pequeña corrección vamos a repuntar. El objetivo le podríamos marcar en cerrar el gap en los 9.900 puntos mientras no pierda los 9.200. Fijaros,
estamos en zona clara de soporte y tendríamos ese objetivo. Si los pierde, pues la situación ya se complicaría bastante y podría ser el comienzo de una tendencia bajista más fuerte. Y en los gráficos la divergencia, fijaros, de la semana pasada y sigue presente, pero como decimos, no corre riesgo esa divergencia de coger fuerza mayor hasta que no pierda el soporte de los 9.200 puntos. Si le pierde, pues ya sí que esa divergencia nos habría estado anticipando una nueva tendencia bajista. Teniendo en cuenta que es un gráfico semanal, ya sería en el medio largo plazo. Vamos a continuar con el DAX y fijaros cómo era uno de los índices que peor pinta tenía la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque teníamos una divergencia ya en el gráfico diario, la cotización y el RSI, que nos indicaba que podríamos empezar a caer. Fijaros cómo ahora aparece clara la formación de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Esta semana no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente, por lo tanto parece que se ha quedado a las puertas de romper esa especie de tendencia bajista en el más corto plazo que estamos viendo ahora mismo. Lo más positivo, al igual que en el IBEX 35, hemos visto cómo aquí teníamos dudas de si podría superar la media 70 sesiones. Esto hubiera sido muy, pero que muy mala señal si no hubiera conseguido superarla y podríamos haber empezado a caer con mucha más fuerza, pero hemos visto cómo en el momento que la superó, la cotización ha volado. Y hemos visto varias sesiones del miércoles y del jueves con subidas importantes. El miércoles 1,47 de subida y el jueves casi un 1%, 0,75. ¿Qué pasa? Pues que la sesión del jueves ya nos acercamos a una zona clara de resistencia y además vemos también cómo el volumen se echa un poquito para atrás. ¿Qué nos indica? Señales de debilidad, que vamos a ver una corrección, al igual que en el IBEX 35. Y fijaros cómo en la sesión del viernes ya la cotización del DAX se empieza a corregir un poquito. ¿Hasta dónde podríamos irnos ahora para ver una corrección sana y continuar el impulso para volver de nuevo a esa zona de máximos históricos del DAX por encima de los 16.400? Pues podríamos irnos hasta la media móvil de 70 sesiones perfectamente y desde esta zona ver un nuevo impulso al alza en su cotización. Eso sería lo ideal ahora mismo. ¿Que se puede mantener al alza? Pues sí, se puede mantener al alza. Ahora mismo no habría ninguna duda. Fijaros, todavía el RSI tiene margen para seguir subiendo y no entrar en sobrecompra, pero creo, como os decía en el IBEX 35, que lo más sano ahora mismo sería ver una corrección para luego continuar subiendo hasta esa decisión de los tipos de interés. En mi opinión sería lo más positivo, porque si vemos una subida en vertical, puede que luego la caída también sea en vertical. Lo positivo que tendría en el caso del DAX, que quizás romperíamos esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes, y si ahora corregimos, pues nos queda la duda de si otra vez volveremos a caer por debajo del anterior mínimo, que esta vez se encuentra a los 15.500 puntos. Vamos a ver también el gráfico semanal y fijaros cómo tiene muy mala pinta. En este caso, fijaros cómo la cotización y el RSI marcó una clara divergencia, que en este caso sí que es verdad que ya ha cogido muy mala pinta. ¿Por qué? Porque quizás la cotización no ha llegado a encontrarse por debajo de esa zona de los 16.000 puntos, 15.800 puntos, que es donde estaba el comienzo de esa vela del primer pico de la divergencia, y tendría un poquito más de mala pinta. La clave, pues quizás mantenerse sobre los 15.600 puntos, que es donde hemos visto durante esta semana y la anterior que la cotización ha rebotado. Si se mantiene sobre esa zona, pues sí que es verdad que la divergencia tiene mala pinta, pero podríamos pensar que quizás, fijaros, con el cierre de semana que hemos visto esta semana, pues bueno, de momento no se habría activado y no indicaría una tendencia bajista en el medio largo plazo. Por lo tanto, si ahora corregimos un poquito, tampoco pondría en riesgo esa zona y luego podríamos continuar al alza en el gráfico. Vamos a continuar con el Dow Jones, un índice que ha cerrado esta semana, fijaros, en máximos que no veíamos desde diciembre de 2022. Recordad que el Dow Jones comentábamos que podíamos estar haciendo un movimiento espejo, que lo estaba clavando, pero fijaros cómo esta última subida no estaba aquí presente. Por lo tanto, puede que esté rompiendo ese movimiento espejo. Sería muy buena señal para los alcistas, porque eso nos indicaría que podríamos continuar con el impulso hasta la zona de los 35.500 puntos aproximadamente. La clave, pues que tiene que romper la zona actual. Sí es verdad que ha sido un máximo superior al que veíamos en los anteriores picos a cierre semanal, pero ya estamos viendo cómo hay debilidad en los mercados. Por lo tanto, ahora, pues tampoco habría que descartar una pequeña corrección. ¿Hasta dónde? Pues en un primer momento podríamos irnos hasta esta zona de aquí, a cerrar el gap que dejamos abierto alrededor de los 34.200 puntos, pero si se larga un poquito la caída, pues tampoco habría que descartar volver a esa zona clave en los 34.000 puntos en el Dow Jones. ¿Qué decíamos? Pues que bueno, mientras no pierda la media de 70 sesiones, podríamos tener un poquito de confianza en el actual impulso que comenzó a finales de mayo, principios de junio de este año. Vamos a ver el gráfico semanal, porque
recordad la divergencia que teníamos la semana pasada entre la cotización y el RSI, pues vemos que se sigue manteniendo. Por lo tanto, todavía debemos tenerla muy pero que muy presente. No la hemos roto. ¿Cómo se rompería? Viendo una subida muy importante esa semana, que quizás sería lo que impulsaría a la cotización hasta esa zona, como decíamos. Fijaros en el gráfico diario, la zona de los 35.500 puntos. El gráfico semanal, fijaros cómo coincidiría con estos máximos que veíamos aquí, y ya nos encontraríamos muy cerca de máximos históricos. Por lo tanto, la verdad que hay pocas sesiones hasta esa decisión de los tipos de interés, tenía que es una revalorización importante, pero como decimos, no habría para nada que descartarlo. Sí que es verdad que en las últimas sesiones vemos más fortaleza en Estados Unidos que en Europa. Hemos visto caídas importantes en Europa antes del actual impulso, y en Estados Unidos se ha mantenido prácticamente lateral, y esta semana hemos visto también subidas más importantes en Estados Unidos que en Europa. Y Europa, cuando corregía el viernes, Estados Unidos prácticamente se mantenía plano, incluso el Dow Jones, fijaros cómo se mantenía el alza. Así que bueno, la clave quizás para que esa divergencia no se acabe activando, pues yo os diría quizás la zona de los 33.700 puntos, pero fijaros como la media de 70 sesiones está siendo muy importante durante los últimos meses. Por lo tanto, pues bueno, aunque viéramos una caída hasta la zona de la media de 70 sesiones, mientras no la pierda, pues podríamos tener un poquito de fe en que podremos continuar al alza. Vamos a continuar con el Nasdaq, que ha sido uno de los índices, fijaros, más alcistas esta semana. La subida ha sido muy importante, pero ¿qué tenemos por aquí? Una divergencia entre la cotización y el RSI. Y la verdad que la vela que dejó en la sesión del viernes, pues no es muy bonita, digamos. Es una vela totalmente de indecisión. Incluso podríamos decir que es una vela bajista. Se hubiera cerrado un poquito más abajo, y además el volumen fue muy alto. ¿Qué nos indica un volumen tan alto con una vela de este calibre o de este tipo? Pues que quizás durante principios de la sesión hemos visto subidas importantes, nos fuimos hasta la zona de los 15.700 puntos por encima de ella, pero al final de la sesión entraron las ventas, vimos esa corrección, entró ese volumen y cerramos en negativo o prácticamente plano, porque fue una caída del 0,04%. Por lo tanto, esa divergencia debemos vigilarla. ¿Dónde podría estar la clave? Pues bueno, yo pienso que a lo mejor podría estar en la zona, fijaros, de aquí, los 14.700 puntos. Incluso podríamos irnos hasta la zona que tenemos aquí marcada en los 14.470, donde podríamos encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Vamos a ver también el gráfico semanal, y fijaros cómo esa divergencia que comentábamos la semana pasada pues se sigue manteniendo. Fijaros, el primer pico, el RSI está en 75,76 y ahora estamos en 75,07. Por lo tanto, pues no queda más remedio que vigilar esa divergencia. Pero si hay algo que me gusta aún menos que esa divergencia, es también la caída en el volumen en cada subida del Nasdaq. Eso que nos indica clarísima debilidad en su cotización. Fijaros que ahora nos encontramos, el cierre de esta semana, en ese suelo del movimiento lateral que veíamos antes de las caídas tan fuertes del pasado año. Por lo tanto, es una zona muy, pero muy importante de resistencia, y no habría que descartar para nada que viéramos una corrección en los mercados. Quizás más importante, en este caso en el Nasdaq lo veríamos más claro como una corrección más en el medio y largo plazo, una corrección más fuerte y no tan simple como la que estamos viendo en otros índices como el IBEX o el DAX. Sí que es verdad que podría ser que hasta esa decisión de los tipos de interés el Nasdaq ya no se mantenga con tanta fuerza como otros índices como el IBEX, como el DAX, que han caído con bastante fuerza la semana pasada, y quizás después de esa decisión de los tipos de interés sea cuando veamos esa corrección más fuerte tanto en el Nasdaq como en el Dow Jones, en el DAX, el IBEX y en el S&P 500. Vamos con el último de los índices, que es el S&P 500, y tenemos exactamente lo mismo que en el Nasdaq. De hecho, tenemos, fijaros, esa divergencia clarísima, es que parece que está cuadrando el mismo gráfico. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. En el S&P están incluidas las tecnológicas y en el Nasdaq es de tecnológicas. Y como vemos, el S&P 500 está subiendo principalmente por las tecnológicas. Entonces está replicando casi el movimiento del Nasdaq. Fijaros la divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos indica que cuidado, porque podríamos empezar a ver una corrección que, si acaba perdiendo la media móvil de 70 sesiones, podría ser el comienzo de una caída más importante en el gráfico. Fijaros lo que acaba de comentar en el Nasdaq. Quizás esta semana, hasta la decisión de los tipos de interés, nos mantengamos en lateral y no veamos unas subidas tan fuertes. Fijaros cómo desde la zona actual podríamos incluso ver una corrección un poco más fuerte y nuestra la zona de los 14.400 puntos. Desde aquí volver
a repuntar de nuevo y movernos en este movimiento lateral de aquí. ¿Eso qué nos indicaría? Pues que si luego ya conseguimos marcar un máximo creciente, pues quizás ya no tenemos la fuerza para continuar con el impulso actual que comenzó, fijaros, en marzo de 2023, que ha sido espectacular. A partir de la decisión de los tipos de interés es cuando puede llegar esa corrección más importante, una corrección más importante que para nada habría que descartar que nos fuéramos hasta la media móvil de 200 sesiones, fijaros que se encuentra los 4.132 puntos ahora mismo, pero quizás no nos indicaría que vamos a volver a esos mínimos que vamos a ver en octubre, pero sí que ya ahí estará la clave para ver si volveremos a ver un nuevo impulso y mantenemos una tendencia en el medio y largo plazo o si volveremos a caer. Pero bueno, eso ya lo tendremos que ver quizás a lo mejor dentro de un mes o de 2 meses. Vamos a ver el gráfico semanal para vigilar esa divergencia y fijaros cómo esa divergencia la seguimos manteniendo. El primer pico estaba en los 68,27 y ahora en 67,80, es decir, seguimos con esa divergencia. ¿Cuál es la zona que no debería perder? Pues creo que a lo mejor los 4.300 puntos no debería perderla. Si pierde esa zona, fijaros que ha sido muy importante de soporte y de resistencia, pues quizás esa divergencia cogería más fuerza y es cuando veríamos esa caída más fuerte. Fijaros a dónde se podría ir, a la media móvil de 70 sesiones que ha actuado como soporte anteriormente, 4.113 puntos. Fijaros el gráfico diario, media de 200, 4.132 puntos. Cuadraría perfectamente con ver una corrección hasta esa zona si vemos que después de la decisión de los tipos de interés acabamos perdiendo los 4.300 puntos. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. En el más corto plazo, creo que podríamos ver una corrección en todos los índices, que a lo mejor podría ser sesión de lunes, martes, miércoles, y luego a partir de ahí hasta la decisión de los tipos de interés es cuando podremos ver esas subidas más fuertes. Quizás porque los resultados de esas empresas que están presentando ahora mismo son bastante positivos todavía, porque quizás la economía, entre comillas, parece que está fuerte en el primer semestre del año, eso puede impulsar un poco a las cotizaciones después de ver una pequeña corrección hasta esa decisión de los tipos de interés. La decisión de los tipos de interés pues va a ser un jarro de agua fría probablemente, porque seguiremos viendo cómo siguen subiendo los tipos de interés y ya el mercado se pasará de frenada. El problema va a estar en la segunda parte del año. ¿Por qué? Pues porque en la primera parte ya estamos viendo quizás datos macroeconómicos que nos indican que cuidado, que la economía se está enfriando bastante. La inflación se ha desacelerado con muchísima fuerza. Estamos viendo ya, por ejemplo, como en Europa, Alemania está en recesión técnica. Estamos viendo cómo en Estados Unidos la tendencia de la creación de empleo ha cambiado. Antes se creaban más empleos y ahora vemos cómo se van creando menos empleos. Quizás la tasa de desempleo también está aumentando. Por lo tanto, esto ya digamos que ha pegado el giro y seguramente la segunda parte del año sea cuando ya ese giro coja fuerza, pero al lado contrario entre con fuerza esa recesión de la economía, veamos ya esa anticipada crisis que llevamos anticipándola muchísimo tiempo y que al final puede que se acabe cumpliendo y ya pues no habrá salida a pensar que nos vamos a escapar de ella, que sea un soft landing y toda esta película que nos están contando como nos contaron que la inflación iba a ser transitoria. Bueno, pues vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde me decís todas las acciones que queráis que analice durante el vídeo del resumen semanal. Y aquí están estas 7 acciones que son las que me habéis pedido. Así que venga, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Acerinos. Vemos cómo esta semana ha llegado a ese objetivo que teníamos marcado por encima de la zona de los 10,20 euros. Pero en la sesión del viernes veíamos ya una pequeña corrección en su cotización. Sí que es verdad que fijaros el altísimo volumen que hemos visto en la subida, esto es muy buena señal y nos indica que aunque ahora mismo veamos una corrección que quizás podría llegar hasta la zona de los 9,95 aproximadamente, a partir de ahí podríamos ver un nuevo impulso al alza en el gráfico para, fijaros, irnos ya hasta esa zona de máximos que veíamos en los 11 euros. Por lo tanto, lo está haciendo ahora mismo muy bien. ¿Cuál sería el problema? Pues que quizás pierda la zona de los 9,95 y eso marcaría una nueva corrección hasta los 9,55. Esto sería un poco un jarro de agua fría porque caería bastante, es una corrección bastante importante, pero mientras se mantenga sobre esa media móvil de 70 sesiones, pues podríamos pensar que quizás puede mantenerse al alza en el gráfico. Vamos a continuar con BBVA. ¿Dónde nos hemos ido esta semana? Pues de nuevo, fijaros, los máximos semanales estaban muy cerca de esos máximos que veíamos en marzo de 2023. Una zona de clarísima resistencia en la cual iba a ser muy complicado que se mantuviese al alza
si no veíamos mucho volumen. ¿Y qué ha pasado? Pues que la subida que veíamos el miércoles, la verdad que el volumen fue irrisorio y nos hacía pensar que quizás le iba a costar mantenerse al alza, como vimos las dos siguientes sesiones. Además que hemos visto una clara divergencia entre la cotización y el RSI, que ahora mismo debemos vigilar, y si pierde la zona de los 6,85 pues nos podría indicar una corrección más importante. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría seguir actuando como soporte. No nos encuentra los 6,65, pero como vemos la pendiente es positiva, por lo tanto podría encontrarse con ella alrededor de los 6,70, donde tenemos también marcada una zona importante de soporte. Mientras no pierda esa zona, pues bueno, la divergencia quizás yo pienso que bueno, que sí que es verdad que perdiese los 6,85 no podría coger demasiada fuerza, pero ya sí, si pierde la media de 70 sesiones, esto nos habría estado anticipando el comienzo de una nueva tendencia bajista más importante, quizás hasta la media móvil de 200 sesiones, que se encuentra en los 6,11, y veríamos una caída bastante fuerte. Vamos a continuar con Laboratorios Robi. Hemos visto un rebote muy importante a finales de esta semana, fijaros, la sesión del viernes, y pues seguramente muchos inversores han pensado o pensarán que vamos a continuar con un impulso, pero hay un problema y es la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como anteriormente actuaba como soporte y ahora vemos una clara tendencia bajista de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, ¿cuál puede ser la labor ahora mismo de la media 70? Actuar como resistencia. Y fijaros cómo en la sesión del viernes la superaba, pero el cierre se mantuvo por debajo de ella. Y esto es bastante significativo y quizás nos hace pensar que de nuevo podríamos ver una corrección. En el más corto plazo, es decir, de primeras, pues es complicado que la supere, pero para nada habría que descartarlo. Una corrección quizás hasta los mínimos que veíamos a mitad de junio, alrededor de los 39,30, 39,40 aproximadamente, y a partir de ahí, si mantiene esa zona, es cuando podríamos volver a atacar la media móvil de 70 sesiones, y si la supera, podríamos irnos hasta la media de 200, que es la siguiente resistencia que tenemos dentro de la actual tendencia bajista. Si ya superase la media de 200, pues nos olvidamos de la tendencia bajista y podría continuar con el impulso para poner el objetivo en ese gap sin cerrar alrededor de los 42,5 € en el gráfico. Vamos a continuar con Naturhaus y vemos un clarísimo movimiento lateral desde el mes de abril. Además estamos viendo cómo en las últimas sesiones se choca constantemente contra la media de 200 sesiones y eso no es muy buena señal. Pienso, mi opinión ahora mismo, que si pierde esa zona de los 1,65 aproximadamente, donde podría estar el suelo de todo este movimiento lateral, nos podríamos ir hasta la zona, fijaros, de los 1,55, que es donde tiene ese gap sin cerrar al comienzo de esa subida tan fuerte que vimos en enero. Pero como en todo movimiento lateral debemos barajar una ruptura a la baja o al alza. ¿Qué pasaría si supera la media de 270 sesiones? Que tendríamos el pistoletazo de salida para ver un impulso más fuerte. ¿Hasta dónde? Pues creo, en mi opinión, que el primer objetivo quizás podría estar alrededor de los 1,77, donde vemos que está el techo de esa subida más fuerte que vimos en la sesión del 19 de junio, y también este techo que veíamos por aquí en este movimiento lateral. Ya superase esta zona, nos podríamos ir de nuevo a la zona de los 1,97. Si fuera que por el camino tenemos este gap sin cerrar, que quizás podría también actuar como objetivo, porque fijaros que es justo el suelo del movimiento lateral que veíamos en la parte más alta. Vamos con Nagarro. Hemos visto una subida muy fuerte, muy importante y bastante buena esta semana. Fijaros como el cierre ha estado prácticamente en máximos, pero única y exclusivamente hay que ponerle una pega, y es el bajito volumen que hemos visto durante esta semana en la subida. Por lo tanto, ahora pues no habría que descartar una corrección. ¿Una corrección para qué? Para consolidar como soporte la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo es un rebote como el que vimos en abril. Superó la media de 70, parecía que nos podríamos dar la vuelta, pero se chocó contra la media de 200 y luego cuando tenía que consolidarse sobre la media de 70 para continuar con el impulso, no lo hizo y corrigió de nuevo buscando nuevos mínimos en el gráfico. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos hacer para evitar este mismo movimiento? Pues si vemos una corrección, mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Si se mantiene sobre ella, podríamos buscar el impulso hasta la media de 200 sesiones, que se encuentra en los 98,57. La media 70 se encuentra en los 86,82. Pero si vemos que pierde la media 70 y continúa corrigiendo, alejándose de ella, cuidado, porque podría continuar con la actual tendencia bajista en el gráfico. Vamos con EDAP, la siguiente de las acciones, y que vemos un claro movimiento lateral. Fijaros, el suelo de ese movimiento lateral estaría en la zona de los 56,4,
y el techo del movimiento lateral podríamos decir que se encuentra alrededor de los 59. Por lo tanto, pues ¿qué debemos de vigilar en esta zona? Tanto la parte alta como la parte baja. ¿Qué pasaría si pierde la parte baja? Pues que perderíamos probablemente también la media de 200 sesiones. Eso, dentro de una tendencia, sería mala señal porque nos indicaría el comienzo quizás de una tendencia bajista y podríamos poner el objetivo en la zona de los 54. Fijaros que es donde está el siguiente suelo en el gráfico. Mientras que si supera la zona de los 59, donde podríamos poner el objetivo, primero de ellos estaría, vamos a ponerlo por aquí, en los 60,5 y a partir de aquí si lo supera nos iríamos de nuevo a máximos. ¿Qué sensación tenemos ahora mismo? Pues bueno, la verdad que el volumen no nos está diciendo nada claro en el gráfico. Fijaros aquí, esta vela era muy importante, fue una vela de rechazo en el momento que tocó la parte alta con mucho volumen, que nos indicaba que ya nos íbamos para la parte baja, nos fuimos a la parte baja. Ahora en la sesión del viernes hemos visto un rebote con muy poquito volumen y se ha chocado contra la media 70, eso es mala señal y nos indica que quizás no tiene fuerza para volver a la parte alta y cuidado porque si continúa corrigiendo ahora podría acabar perdiendo esa zona clave de soporte y ya sabéis dónde hemos puesto el siguiente objetivo. Y vamos con la última de las acciones, una acción con una tendencia bajista muy, pero que muy clara, fijaros, en la que el techo principal es la media móvil de 70 sesiones, por lo tanto es evidente lo que debemos de vigilar ahora, la media móvil de 70 sesiones. Si queremos ver una vuelta en el gráfico, ¿qué debemos ver? Que supera esa zona, que la consolida como soporte y que va formando una estructura de máximos y mínimos crecientes para quizás poner el objetivo en la media de 200 sesiones. Mientras no veamos eso, pues seguiremos viendo quizás caídas importantes con pequeños rebotes que son de consolidación de la tendencia bajista para continuar cayendo como venimos viendo durante toda la caída, fijaros, de los últimos años. Por lo tanto, la situación ahora mismo, pues la verdad que no es muy optimista, si la verdad que en los últimos meses ha entrado bastante volumen en esta zona de aquí, el movimiento lateral, podría ser una señal quizás de que nos podríamos acabar dando la vuelta, pero bueno, eso es lo poco que podemos rascar. Sí que es verdad que si buscamos una pauta, quizás en las dos últimas correcciones, por si queremos aprovechar un pequeño rebote, no un giro alcista a medio y largo plazo, es claras divergencias entre la cotización y el RSI. Fijaros. Y la teníamos y aquí la volvimos a tener de nuevo, esa divergencia. Y fijaros cómo tampoco está nada mal, es decir, nos ha dado un rebote a máximos de casi un 20%. Por lo tanto, son rebotes que podemos aprovechar si sabemos vigilar esas divergencias. Quizás no tenemos que aprovechar el rebote, porque a lo mejor nos corremos el riesgo de volver a caer con mucha fuerza. Pero bueno, quizás para un rebote del 10% fácilmente, pues bueno, tampoco sería tan complicado ahora mismo. Y simplemente poniendo el stop en la zona de mínimos, pues nos indica que volveríamos a corregir con fuerza, pues es donde tendríamos quizás esa operativa más sencilla ahora mismo. Vamos a seguir con la lista top internacional, donde tenemos 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados, donde me gustaría pues, hacer esa cartera para quizás estar tranquilo en largo plazo. Y como todas las semanas analizamos 5 de ellas, se encuentra en una situación interesante y también repasamos esas zonas en las que me gustaría añadir a mi cartera estas acciones. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es ACS. Como siempre las veremos en gráfico semanal para coger una perspectiva más en el medio largo plazo. Fijaros cómo en las últimas subidas que veíamos en el gráfico semanal hemos marcado una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Debemos pensar que está en riesgo la actual tendencia alcista en el medio largo plazo. Pues bueno, yo pienso que hasta que no pierda a cierre semanal esa zona de los 29,45 aproximadamente, donde está el suelo de esa primera vela alcista que marcaba ese primer pico, pues podríamos pensar que bueno, que estamos entre Pinto y Valdemoro. Mientras no la pierda, pues bueno, podremos continuar el movimiento lateral, pero si la pierde, cuidado porque la tendencia alcista a largo plazo quizás podría estar en riesgo y podríamos ver unas caídas más fuertes. La zona clave de soporte en donde me gustaría entrar, los 8,16 en el gráfico, a un 72% de la zona actual. Vamos a continuar con Adidas. ¿Qué tenemos? Pues fijaros cómo era muy importante superar la media móvil de 70 sesiones para continuar con la tendencia alcista y consolidarla como soporte. Y fijaros cómo es el movimiento que hemos visto que ha hecho en las últimas semanas. ¿Cuál es el problema? Pues que esta semana, que es cuando ha rebotado sobre la media móvil de 70 sesiones, el volumen ha sido extremadamente bajo. Eso no nos da una clara señal de fortaleza para pensar que vamos a continuar con el impulso. Por lo tanto, lo dejamos en duda, pero sí debemos vigilar
y a la cotización de Adidas la siguiente semana se mantenga sobre la media de 70, porque si la pierde, ¿qué significaría este movimiento de aquí? Una ruptura en falso al alza y podría ser la señal definitiva del final de la tendencia alcista que comenzó en octubre. Zona clave de soporte, los 85 euros a un 50,94% de la zona actual. Vamos a continuar con Inditex. De momento seguimos viendo cómo la subida se ha mantenido en el gráfico. Veíamos la semana pasada una corrección bastante importante, pero sí que es verdad que esta semana se ha recuperado muy bien. ¿Dónde está el problema? Pues que quizás en la subida que veíamos aquí, el RSI ya no conseguía marcar un máximo creciente. Fijaros como aquí estaba a 78,43 y aquí llegó a 78,23. Es decir, tenemos divergencia en el gráfico semanal. Zona que debemos de vigilar para coger más fuerza esa posible divergencia, los 33,47. Si pierde esa zona, cuidado porque la tendencia alcista estaría en riesgo, situación muy parecida a ACS. Este movimiento lateral se rompería y podríamos caer con mucha fuerza en el gráfico. Mientras no la pierda y si esta semana nos mantenemos al alza formando un máximo creciente, ¿dónde podemos poner el objetivo? Pues en nuevos máximos históricos, evidentemente en el gráfico, y continuar con la tendencia alcista, pero fijaros cómo la sobrecompra ha sido muy alta y es probable que aunque veamos un nuevo pico, si no se mantiene durante varias semanas, formemos una nueva divergencia y eso sería aún más peligroso. Además, fijaros cómo el rebote que hemos visto esta semana nada tiene que ver con semanas en las que hemos visto también velas bastante alcistas, flotantes muy bajito y nos indica que quizás este rebote tiene las patas muy cortas. Zona objetivo en el gráfico, los 8,05 a un 77% de la zona actual. Vamos a seguir con Microsoft. ¿Qué tenemos en Microsoft? Pues también tenemos señales de debilidad. Aquí marcábamos una divergencia. Ahora que marcamos una nueva divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Esto qué nos indica? Pues fijaros que además la pendiente cada vez se va aplanando más de la tendencia alcista, pues quizás estamos en un techo importante y que necesitamos ver una corrección para limpiar el mercado y quizás mantenernos al alza o dar comienzo una tendencia bajista más importante. En este caso sí que hemos visto que el volumen era un poquito más alto, pero la vela tampoco ha sido claramente alcista. Lo podemos dejar quizás en una vela de indecisiones, que sí que es verdad que esta semana se ha recuperado bastante después de la caída que veíamos la semana pasada. Zona objetivo, los 51 dólares a un 85% de la zona actual. Y vamos con la última, que es Nike. Y en este caso no me está gustando mucho lo que estamos viendo, porque veíamos una corrección importante, vemos cómo se ha chocado contra la media de 200 sesiones, vemos cómo la ha consolidado como resistencia, eso es muy mala señal en el medio y largo plazo, y ahora de nuevo vemos caídas. Esta semana se ha recuperado, pero no ha recuperado todo lo perdido la semana pasada. Además, que hemos visto un volumen muy bajito. Sí que es verdad que la semana pasada también el volumen era muy bajito, por lo tanto, pues no habría que descartar un movimiento lateral, pero que si no consigue superar la media de 200 sesiones podríamos volver a caer de nuevo para formar nuevos mínimos decrecientes por debajo de los mínimos que veíamos en septiembre de 2022. Zona objetivo en el gráfico, los 37,23 a un 65% de la zona actual. Bueno, pues esta era la acción sorpresa que os planteaba la semana pasada y vosotros pues, me habéis dado vuestra opinión en los comentarios. Yo os adelanto que era muy sencillito porque teníamos claras señales que nos indicaban lo que al final acabó pasando. Así que venga, vamos a ver el resultado. Bueno, pues la acción que planteábamos la semana pasada era Aircross entre 2014 y 2019, una clarísima tendencia alcista, muy pero que muy importante. ¿Y dónde estaban esas señales claras que nos indicaban lo que al final acabó pasando? Pues fijaros, la cotización marcaba, vamos a marcarlo bien, la cotización iba marcando nuevos máximos crecientes en ese gráfico semanal, mientras que el RSI pues ya veíamos cómo se empezaba a debilitar un poquito. Además veíamos cómo la tendencia alcista, la media de 70, jugaba algún papel muy importante y mantenía esa subida. Y cuando deberíamos haber visto ese mismo movimiento que aquí para mantenernos al alza, vimos cómo la perdía, luego la consolidaba como resistencia y volvía a caer. Por lo tanto, aquí teníamos la señal clara de que al final volveríamos a caer con bastante fuerza en el gráfico. Por lo tanto, teníamos clarísimo el resultado. Divergencia entre la cotización y el RSI y consolidación de resistencia, un antiguo soporte y todavía nos quedaba la caída más fuerte en el gráfico para luego sí que es verdad continuar al alza de nuevo con esa buena tendencia alcista que hemos visto a partir de agosto de 2019. Así que nada, este era el resultado y ahora vamos con la acción sorpresa de esta semana. Bueno, pues esta es la acción sorpresa que os planteo esta semana. La verdad que parece que es un gráfico muy cortito, pero quizás anticipe un movimiento más brusco en los mercados. Es clara la señal que debéis
anticipar en el gráfico para luego saber el movimiento posterior. Así que bueno, os voy a dejar tres opciones. La primera de ellas es que la cotización se va a seguir moviendo entre la zona de los 3 euros y la zona de los 2 euros, ese movimiento lateral que podríamos estar viendo durante los últimos meses. La segunda de las opciones es que veremos un nuevo impulso al alza muy importante para recuperar todo lo perdido en la primera parte del gráfico. Y la tercera de las opciones es que ahora ya continuaremos cayendo, marcando nuevos mínimos en el gráfico. Así que ya sabéis, opción A, movimiento lateral, opción B, movimiento al alza, y opción C, volveremos a caer, a marcar nuevos mínimos en el gráfico. Así que ya sabéis, tenéis deberes. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo del resumen semanal de esta semana. Creo que debemos tener en cuenta esa hoja de ruta que marcábamos al principio del vídeo, porque si se sigue manteniendo parece que podríamos llegar a tener clara incluso nuestra estrategia, nuestra operativa en los mercados. Vienen semanas, yo creo que de bastante volatilidad, con esa presentación de resultados, con la decisión de los tipos de interés, y porque últimamente pues ya vemos cómo todo cambia de un día para otro, y hace mucho tiempo que estamos bastante tranquilitos. El último revuelo lo tuvimos en marzo con esa quiebra de los bancos en Estados Unidos, así que a ver si después de esta tranquilidad no nos viene alguna que otra sorpresa. Pero bueno, para ello siempre estaremos preparados y estaremos aquí para ir repasando qué es lo que está pasando en los mercados. Así que nada, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.